El arquitecto Gabriel Sánchez es arquitecto del Instituto Politécnico Nacional, tiene un máster en urbanismo integral por la Universidad Politécnica de Cataluña, en gestión integral y transformación de las ciudades latinoamericanas, y está dedicado a crear proyectos desde la base de la comunidad. Es creador de la metodología Innovación Urbana Ciudadana Latinoamericana, trabajando desde la base comunitaria de pueblos, colonias y barrios, encontrando el expertise del sitio, dando como resultado diagnósticos participativos, radicalmente incluyentes, base para una planeación sostenible. Es creador de 3 proyectos para la Ciudad de México, el de la renovación de la cultura urbana en la informalidad de los barrios de Ciudad de México en el 2006, la gestión para una planta de reciclaje de residuos sólidos en el centro de Ciudad de México, Tepito Recicla, Tepito Sustenta, y el proyecto parcial de desarrollo urbano del barrio Tepito entre el año 2016 y 2019. Actualmente es el CEO de Barriópolis, consultoría sobre arquitectura y urbanismo integral desde el año 2014 a la fecha. Entonces, sin más preámbulo y agradeciéndole al arquitecto Gabriel eh, la aceptación de su participación en este taller laboratorio internacional, le damos la palabra. Hola, buen día para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, arquitecto, lo escuchamos. Muchas gracias. Yo por ahí mandé una presentación, espero la puedan poner. Importante. Ya un segundo la colocamos, arquitecto Gabriel. Claro que sí. Pero importantísimo las ponencias que he estado escuchando en días anteriores y hace un momento. Para nosotros es importantísimo entender que cualquier intervención que se pueda hacer en un territorio, pues es importante tomar en cuenta qué pasa en ese territorio, contextualizando su historia, su tradición, su cultura, su arte y, por supuesto, ese patrimonio intangible que hace vivas a las ciudades, su gente. Que para nosotros, en nuestro país, estos diagnósticos participativos no existen porque el gobierno no aterriza su política pública precisamente en los barrios, en donde evidentemente se da la vida, se da la transformación, se da la economía y se da la interacción entre todo el mundo. Para nosotros es importantísimo que nos hayan invitado a platicar sobre nuestro barrio, porque es un barrio histórico, es un barrio que tiene más de 500 años de vida. Entonces, es importantísimo tomar en cuenta que para poder introducir cualquier evento, cualquier proyecto, cualquier intervención, evidentemente debemos de conocer perfectamente qué sucede en esas comunidades, qué sucede en esos territorios. Muchas veces en un propio barrio resulta que una calle es diferente a la otra. Entonces, pues no empata un proyecto que sea finalmente de manera global, ¿no? Para todos. Empiezo con esta foto. Esta foto es una fotografía de una de las iglesias que se encuentran dentro del barrio. Son 3 iglesias las que se encuentran en el barrio, patrimoniales, históricas, y que se encuentran encima de 3 templos que existían en nuestros antepasados. Es importantísimo para mí, para nuestro barrio, dar a conocer qué era lo que era nuestro barrio, desde aproximadamente 800 o 900 años. Entonces, continuamos con la siguiente, en donde en Tepito hace 2 meses, 3 meses, sucedió un evento importantísimo en donde surgieron los 500 años de la captura de Cuauhtémoc por parte de los españoles, pero no son 500 años de historia, son 500 años de un evento histórico, de un hecho histórico que marcó la pauta del devenir del futuro de nuestro pueblo. Y a partir de ahí, empezar a platicarles qué sucede con todo esto. Esta es otra de las iglesias,
la iglesia de la Concepción Tequipeuca, y es donde hicieron preso a Cuauhtémoc. Tequipeuca significa lugar donde comenzó la esclavitud. Es fuerte, pero así se llama, es una palabra náhuatl, y a partir de ahí se da un evento importante en la calle de Constancia, que se le pone Constancia porque evidentemente queda constancia de ese hecho histórico hace 500 años. Si me pones la que sigue, por favor. Y hay dos placas importantes que quedan como memoria. En una de ellas dice Tequipeuca, lugar donde comenzó la esclavitud. Aquí fue hecho prisionero el emperador Cuauhtémoc en la tarde del 13 de agosto de 1521. La placa de la derecha es una placa que se reveló en 1921, en donde hay un tema de Cuauhtémoc diciendo a Hernán Cortés: quitadme la vida con tu puñal, pues no pude perderla al defender mi reino. Entonces, la esencia, la historia del barrio de Tepito es fantástica, es la historia del propio país, por decirlo así, para poner en la mesa clara la envergadura que tiene el barrio de Tepito. Y posteriormente nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que sucede en el propio territorio hoy en día. Entonces, importantísimo entender qué pasaba con el barrio de Tepito hace precisamente 500 años. Y la siguiente diapositiva tiene que ver con cómo se encontraba el territorio, cómo se fue transformando el territorio conforme se fue desarrollando, conforme se fue dando la traza urbana desde el propio Zócalo, desde el propio centro de la Ciudad de México hacia las orillas, y que evidentemente tuvo un trazo muy especial hacia norte, sur, este y oeste. En el caso de hacia el norte, pues resulta que ahí era donde estaba nuestro barrio, el barrio de Mecamanilco. Ese barrio de Mecamanilco se le llama Mecamanilco porque existían los mecapaleros, ¿saben? Estos mecapaleros que tenían una especie de bolsa de iscle en la espalda y andaban recorriendo todos los territorios que estaban aledaños buscando mercancía para comprar y posteriormente revender. Ese era el barrio de Tepito, Mecamanilco, junto al barrio de Cuepopan, al barrio de Teopan, al barrio de Achacualco y al barrio de Moyotla. Es interesante porque cambian los nombres, posteriormente le ponen al barrio de Tepito Tepitoyotl, es una palabra náhuatl que significa lugar o templo pequeño, casa pequeña de Dios. Importante para nosotros esta parte de la religión, importante para nosotros esta parte de la historia, porque es lo que le va dando forma tanto al territorio como a la manera de ver la vida de los propios tepiteños a partir de esos hechos históricos. En la siguiente diapositiva presentamos un planito también de 1794 en donde superponemos en agüita el barrio de Tepito, en donde está perfectamente trazada ya el primer cuadro de la ciudad y Tepito queda en una de las orillas. Hoy en día Tepito pues ya es parte para nosotros es un espacio público del mundo, porque Tepito es conocido a nivel mundial. Y una de las características que tiene el barrio de Tepito es que no necesitas decir que se encuentra en México. En cualquier parte de Europa, en cualquier parte de Latinoamérica conocen a Tepito y saben que existe ese Tepito, barrio de Tepito en México. Entonces, para ir entendiendo cómo se va creando el barrio, cómo se va desarrollando la traza a partir del centro histórico de la ciudad, y para ir entendiendo cuál es la función del barrio de Tepito hoy en día. La siguiente diapositiva es un poquito la traza ya en siglo XX, en donde estos grandes terrenos que estaban aquí eran famosísimos en un libro de Oscar Luis, llamada esta parte la Herradura de Tugurios, ¿no? Porque era una parte pobre, era una parte de delincuentes, era una parte de prostitutas, era una parte de población que no aceptaban hacia adentro, hacia el centro de la ciudad. Pero entonces siempre hubo posibilidades de
vivir la vida a los alrededores. La que sigue es un poquito cómo va cambiando la morfología del espacio, cómo se va dando la propia colonia, cómo se va creando el barrio de La Lagunilla, el barrio de Tepito, el barrio de Peralvillo, que hoy en día en esos tres está ubicado tres barrios en uno, que es el barrio de La Lagunilla, que era una laguna pequeña, ubicada en la orillita del eje 1 norte. En la que sigue se ve perfectamente el trazo de Paso de la Reforma hacia 1964, pero lo interesante es que en la diapositiva que sigue estamos marcando precisamente la historia del propio barrio. En las orillas existían los albarradones. Los albarradones eran diques que dividían las aguas saladas del lago de Texcoco, del lado derecho, del lago de Tenochtitlán. El lago de Texcoco era agua salada y el lago de Tenochtitlán hacia el centro de la ciudad era agua dulce. Entonces, nuestros grandes ingenieros en aquellos tiempos construían diques para dividir precisamente un lago del otro. Posteriormente tenemos el albarradón, la acequia, la calzada dique a Tepeyac, que es la que va hacia la villa, hacia el cerro del Tepeyacatl. En aquel tiempo todavía no estaba la villa, y es la parte que va hacia el norte, en la parte de arriba. Ya en la parte colonial está la garita de Peralvillo, que era la aduana, la antigua aduana del Pulque. Para poder pasar a esta zona, tenías que pasar por la aduana del Pulque. Posteriormente pasabas a la iglesia, que se encuentra en esta parte. Y estas son las tres iglesias de las que les hablaba. Importante cómo se va dando el desarrollo del propio barrio, porque hasta hoy en día está perfectamente asentada nuestro barrio en base a la propia historia, ¿no? Ya para el siglo XVIII está la sequía de Santa Ana, la apertura de la calle de Aztecas y Florida, que es conforme fueron tumbando calles, se fue haciendo el desarrollo y se fue abriendo la ciudad para los 4 puntos, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Ya para el siglo XIX se encuentra la aduana del Pulque, el fraccionamiento de la Concepción y las diferentes colonias que se dieron en aquel tiempo. Se dividieron en 4 colonias, la colonia Violante, la Díaz de León, la Morelos y la Bolsa, y que posteriormente en 1882 se quedó como la colonia de la Bolsa. La que sigue, les platico todo esto porque es importante entender que dada la situación que se encuentra hoy en Tepito y dada la participación que hay entre las propias personas por mejorar su comunidad, su barrio, su calle, su esquina, no existe esa atención. No existe una política que entienda que la participación ciudadana es la base de cualquier desarrollo. Es importantísimo entender que si las autoridades no caminan con las comunidades, no va a haber proyecto que tenga éxito, no va a haber proyecto que tenga continuidad, porque la continuidad no se la da el gobierno, no se la da la institución. La continuidad de un gran proyecto urbano o de un pequeño proyecto urbano, y así sea placemaking o un gran proyecto, se lo da a las personas. Se lo da el que las personas lo hagan suyo. Y para que eso pase, debes de trabajar con ellos. De otra manera, no hacen suyo el proyecto. Las personas hoy en día ya no son tontos. Hoy en día ya llega un político y ya no tan fácil te dan el voto. Entonces, toda esa maduración de conciencia de la ciudadanía, pues evidentemente ya está a todo lo que da, lo que comentaban ahora en los barrios populares, ya quieren hacer experimentos por todo el mundo, ¿no? Pues barrio popular, pues podemos hacer esto o podemos hacer lo otro. Podemos hacer esta estrategia o la otra. No, pues no. La estrategia que requiere cualquier tipo de barrio, calle o comunidad tiene que ver con lo que viven ellos, con sus dinámicas, con sus contextos, con sus maneras de pensar, con sus maneras de actuar. Y a partir de esa manera de ver las cosas con las personas, es como nosotros implementamos esta innovación urbana ciudadana, que tiene que ver específicamente con entender a la gente. Si tú no entiendes a las personas que viven en la calle, los dos, los que viven en la calle y los que viven de la calle,
no vamos a poder tener éxito en cualquier proyecto. Para nosotros en Tepito es importantísimo, porque hace un momento hablaban de las cargas que requiere que se le dan a ciertos barrios. Pues imagínense la carga que tiene el barrio de Tepito cuando llegan 80,000 personas diario a vender y a comprar en Tepito. 80,000 personas diarias, aparte de las 40,000 que viven. Ahora, en 100 hectáreas mete a 120,000 personas, pues evidentemente hay cargas de todo tipo. Hay cargas de basura, hay cargas en los drenajes, hay cargas en los diferentes servicios que existen. Entonces, es importante para nosotros irle quitando esas capas como a la cebollita, irle quitando las capas para llegar al verdadero sabor de la cebolla. La que sigue es una tabla tipo morfológica en donde en el estudio que hicimos nos encontramos con diferentes elementos de vinculación de lotes con la calle y diferentes limitantes, ¿no? Es decir, diferentes relaciones de elementos, posiciones de las construcciones, patrones de lotificaciones, todo eso lo entendimos porque el barrio de Tepito tiene construcciones históricas desde las iglesias, desde 1690 hasta la fecha. Entonces, es un barrio patrimonial en donde con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando hicimos nuestra investigación, con toda la gente, decían, es que mi casa tiene 300 años. Íbamos a su casa y efectivamente era una casa de aquella época con ciertas características y que todavía funciona. Entonces, ¿qué haces para que esa casa siga teniendo todos estos elementos arquitectónicos que son fantásticos y que además es un lujo que todavía existen casas así? En la que sigue, muestro el trabajo que se realizó con el INA precisamente. Cuando al INA le pedimos la información de los inmuebles catalogados, no tenían catalogado al barrio de Tepito, curiosamente, más que a las 3 iglesias. Nosotros hicimos el trabajo con ellos y con la comunidad. Algo bien importante es toda la información que nosotros generamos, la generamos a partir de un trabajo multidisciplinario, es decir, había geógrafos, había trabajadores sociales, arquitecto, urbanista, había sociólogo, había historiador. Entonces, a partir de ir entendiendo la perspectiva del barrio de diferentes puntos de vista y sobre todo cómo todas estas disciplinas se aterrizaban a la dinámica de las personas, ¿no? Porque de repente nosotros tenemos una filosofía de vida que tiene que ver con cómo provocas el intercambio de conocimiento entre las que saben y los que saben, porque unos saben de una cosa y otros saben de otra, es decir, no hay una persona que no sepa nada de la vida. Y de repente caminas una calle y hay una persona vendiendo jugos en la esquina, jugos de naranja, jugos de mandarina, y uno piensa que no tiene conocimiento sobre su territorio, sobre su barrio, pero pues él está trabajando de 7 de la mañana a 12 del día. Es decir, conoce perfectamente la dinámica de ciertas calles, de ciertos lugares, y sería una de las personas a las que tendríamos que sentarnos a tomar un jugo y a preguntar qué es lo que pasa por su vida, qué es lo que pasa por su contexto, qué es lo que pasa por su calle. Para nosotros es esencial hacer ese trabajo. De lo contrario, no tiene sentido lo que hacemos. Salieron estos inmuebles catalogados por parte del INA, el INA con CEDUBI, el INA con el Instituto Nacional de Bellas Artes, la CEDUBI es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que por cierto, en 3 horas tenemos una reunión con el secretario de Desarrollo Urbano para presentarle nuevamente este programa parcial, porque si algo tenemos en nuestro país es que no hay continuidad en los proyectos de acuerdo a la política. Si llegas de un color a gobernar, pues resulta que el que estaba era de otro y ahora pues yo hago lo que yo quiera y lo que pasaba anteriormente ya no me interesa. Ese es un grave problema que tenemos nosotros en nuestro país, porque los tiempos de gestión son cortos y los proyectos evidentemente no tienen que ver con esas gestiones tan cortas de 2 años o de 4 años. Y como no se entiende, no hay conciencia entre la gente que nos gobierna de entender cuál es la sustentabilidad real. La sustentabilidad real es trabajar con las personas en los barrios, en los pueblos, en las colonias. De repente el discurso se centra en estos grandes proyectos a nivel mundial,
en estos grandes proyectos de desarrollo urbano hechos por el doctor en ciencias por parte de Cambridge, o el doctor en ciencias por parte de allá de París o de cualquier otro país, ¿sí? Lo que quiero dar a entender es que muchos de estos doctores que tienen grandes estudios urbanos, etcétera, no conocen los lugares, no conocen los territorios, no los caminamos, no nos gusta caminar con la gente, no nos gusta escuchar a la gente. Y uno de los principales requisitos que debe de tener un urbanista y un arquitecto de entrada, no más el trabajador social, no más el sociólogo, el historiador, es caminar las calles. Y si le aumentas el plus de caminar con la gente, de que la gente te arrope, de que la gente entienda que tú vas a hacerle un bien, es ahí donde surge el clic y surge la magia del conocimiento. Porque cuando surge ese conocimiento, surgen las ideas, surgen las propuestas, y son propuestas hechas desde abajo. De repente estos grandes congresos de ciudades a nivel mundial, pues yo no entiendo, está bien hacer ciudades sustentables, hacer ciudades inteligentes, está perfecto, la idea está genial, pero ¿en dónde las aterrizamos? ¿En qué esquina de qué calle? ¿En qué calle de qué colonia? ¿En qué colonia de qué ciudad? Si no lo aterrizamos a ese nivel, pues evidentemente todo se queda en el discurso, en la simulación. Y bueno, aquí nuestros políticos mexicanos son maestros en la simulación. En el argot boxístico existe el gancho al hígado, ¿saben ese? El gancho al hígado es el que te quita el aire y te noquea. Bueno, en el argot político existe el gancho al hombro, ese que te dan el abracito, te dan tus palmaditas y te dicen que tu proyecto es genial, pero no te dicen cuándo lo apoyan, cuándo le dan recursos o cuándo lo echamos a andar. Entonces, es parte de lo que pasa aquí y es parte de lo que nosotros tenemos que estar lidiando. Importante esta tablita porque más allá del centro histórico, que tiene más de 1000 inmuebles históricos, Polanco tiene 243, Hipódromo Condesa tiene 432 y Tepito 100, aunque la superficie de cada uno de los territorios pues es diferente. Entonces, tanto el patrimonio está densificado como el propio barrio. Y nos vamos a la calle de Peralvillo, al barrio de Peralvillo, en donde esa construcción que ustedes ven ahí es una construcción del siglo XVII y era la antigua aduana del Pulque. Es aquí donde pasaban todo el mundo. Se tomaban sus datos, estaba bien o estaba mal, ya saben, y de repente pasaban a la iglesia, tomaban misa y después ya llegaban a hacer negocio al centro histórico. Y hoy en día, enfrente de esta parte del barrio de Peralvillo, es un gran barrio se venden hoy en día refacciones para carros, para camiones, y hay una gran parte, que son prácticamente 6 cuadras a la redonda del barrio de Tepito, que vierten mucho aceite de carros al drenaje. Uno de los proyectos que salieron con el diagnóstico y con la información, con toda la investigación que hicimos, es hacer un gran proyecto de trampa de grasas para que el drenaje en ese tema, un proyecto ambiental, no llegue al drenaje directamente. Esa es una de las propuestas que se tienen para trabajar ahí. Un poquito de la fisonomía del barrio. Esa es la calle de Peralvillo y donde hay construcciones importantísimas, en donde había estos grandes personajes españoles que tenían sus caballerizas, que tenían sus grandes predios, y que ahora esas grandes caballerizas se convirtieron en vecindades. Y hay elementos arquitectónicos muy importantes. Pasamos a la que sigue, y son construcciones por ejemplo, ese que se encuentra en la parte superior izquierda es la campana, es una construcción de principios del siglo pasado, en donde se vendían blancos, sábanas, colchas, servilletas, manteles. Y curiosamente hace unos años vinieron a hacer un evento ahí. Algo de lo que tiene Tepito es que vienen a grabar mucho, ¿no? De repente dices, bueno, el desarrollo, ¿para quién tendría que ser? ¿Para los que viven? ¿Para los que venden? ¿Para los que visitan? Y ahí es donde entra el
el gran tema y el apasionante tema de que el proyecto que tú tienes que generar, lo debes de generar con las personas que viven y venden, que viven y no venden, los que no viven y van a vender, y con los que no viven ni venden, pero van a comprar. Es interesante a todas las personas que debemos de saber satisfacer en un proyecto en el barrio de Tepito. Tepito ha sido incluyente desde siempre, entonces no es la excepción hoy en día. Pasamos a la que sigue, que es el centro de barrio y a la zona comercial. Hay una parte donde aquí está un poquito cómo está maltratada la fisonomía del barrio. Acaban de meterle a la foto del medio, que es la iglesia de la Conchita, que es donde hicieron preso a Cuauhtémoc, le metieron unos bloques de concreto atornillados. Entonces, esa es una falta de respeto a la iglesia, esa es una falta de respeto a la institución, pero sobre todo es una falta de respeto al barrio, a las personas, porque las personas incluso hay comités, hay organización, en donde siempre ha estado presente el interés por arreglar el barrio, pero siempre llega la institución y hace lo que quiere, siempre llega la alcaldía, siempre llega el jefe de gobierno y hacen todo menos lo que necesita el barrio. Pasamos a la que sigue, que es la zona comercial. Y algo de lo que tiene el barrio es apasionante, porque la zona comercial finalmente es lo que le da una economía al barrio. El 60% el 58% de las calles del barrio, del total, se dedican al comercio. Es una parte comercial muy importante, y muy importante porque satisface las necesidades de casi el 70% de la gente que es pobre, ¿saben? En nuestro país, el 70% de las personas en nuestro país es pobre. El 10% o el 20% está en extrema pobreza y hay un 10% que vive bien. Un tema es que ya no existe la población. Antes eran los ricos, los medios y los pobres. Ahora ya nada más hay ricos y pobres. Imagínense nada más lo que está sucediendo con esta nueva política del presidente. Entonces, la zona comercial es importantísima, importantísima. Tan importante es que en el programa parcial de desarrollo urbano que nosotros estamos planteando, la estamos proponiendo como una zona económica de desarrollo, como una zona especial de desarrollo económico y de cultura popular. Es decir, ya cumple con estas características el barrio de Tepito, y ya solo hay que hacer el nombramiento de manera legal. Una fotografía en donde hoy en día somos parte de una red interesante, y no solamente latinoamericana, porque también hay personas de los Países Bajos, de Francia, de España, de Lituania, de Croacia, en donde pues todos compartimos esa mentalidad, todos compartimos esa visión de si no te acercas a estas comunidades con las personas y empiezas a trabajar y arrastrar el lápiz para saber qué es lo que necesitan verdaderamente, no hay manera de que se transformen estas comunidades de verdad desde abajo. Para mí, estas grandes transformaciones a nivel mundial, el punto de inicio es trabajar desde abajo para lograr ese éxito a nivel global. Entonces, esta es una fotografía que quise mostrar porque Tepito es bendito. Nosotros en Tepito le llamamos que es bendito por el simple hecho de que nos da la oportunidad de transitar en el camino del conocimiento a nivel mundial. El simple hecho de ser del barrio, de proponer cosas para el barrio. Porque este programa parcial de desarrollo urbano lo estamos proponiendo de manera legal y específica en el barrio, pero evidentemente, ¿cómo empiezas un gran programa parcial en donde hay grandes proyectos de infraestructura, de equipamiento, de vivienda, de espacio público, si no hay un punto de inicio, si no hay una base, pero con la comunidad? Y evidentemente en todo esto empiezas con este placemaking, este famoso placemaking de hacer espacio, y a partir de ahí empezar a impactar. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo en el barrio y en otros barrios, como la Gabriel Hernández, barrios como en la alcaldía Iztapalapa, en donde también hemos llevado a cabo la misma metodología,
y ha dado resultado porque no necesitas inventar el hilo negro. Da resultado porque tomas en cuenta a las personas, porque las personas necesitan que las tomen en cuenta, que les pregunten qué necesitan, y no como político que llegues y los engañes. Esa parte de que ahora la ciudadanía tiene una conciencia muy clara es porque los políticos, de alguna manera, tanto daño le han hecho a la sociedad, a la sociedad, que de esa manera hoy en día ellos se defienden. Ahora, hoy en día, no es bienvenido un político en cualquier lugar. ¿Por qué? Pues porque sabemos perfectamente que el político llega, te engaña, pasan 3 años y tiene el cinismo de regresar y volverte a engañar y de no hacer lo que te dijo que iba a hacer. En el tiempo, la vida nos ha enseñado que también debemos de tomar en cuenta quiénes están en el gobierno, cómo piensan, hacia dónde van, porque de lo contrario, nosotros llevamos prácticamente ya 15 años y de manera oficial 6 con este programa parcial desarrollando proyectos, estrategias, y pregúntenme en qué momento el gobierno nos ha apoyado. En el único momento que el gobierno nos apoyó, que fue la parte de la alcaldía, fue cuando nos dio los recursos para generar este programa parcial, que fueron 5 millones de pesos. Entonces, dada la honestidad, fue poco dinero, nuestra honestidad de cobrar lo que debemos de cobrar, porque después nos enteramos que estos grandes despachos de arquitectos, de urbanistas, y llegaban a cobrar hasta 20 millones por el trabajo que nosotros hicimos. Entonces, para darnos una idea hacia dónde va el desarrollo, hacia dónde van los intereses, les muestro una calle que es lo que hoy en día es el barrio de Tepito en el comercio. Esta es la anterior, es un día sin comercio, es un día en donde no hay comercio, el martes. El martes para los tepiteños es como si fuera un domingo, ¿saben? El martes es el día de descanso. Y el martes se dio, ¿por qué el martes se dio el día de descanso? Porque cuando fue el temblor de 1985 y que le pegó de manera fuerte al barrio, se cayeron muchas vecindades, la gente decidió tomar un día de descanso después de tanto trabajo, de estar sacando heridos, de estar sacando muertos, de estar sacando escombros. Fue un tema fuerte y que a partir de ahí se quedó el día de martes como un día de descanso, es decir, para los tepiteños o para la gente que vende, el día martes en Tepito está totalmente vacío, más que la gente que vive. Pero cuando tú caminas por el barrio de Tepito, pues te das cuenta de cómo ha sido dañado, cómo ha sido perjudicado por lo que se ha construido para el comercio, los locales, otras banquetas, otros pisos. Es decir, de repente no hay autoridad en Tepito y cada quien hace lo que quiere. Este es el Deportivo El Maracaná. Es un oasis en medio de todo el comercio porque está en la zona comercial de Tepito. Y esta es las 3 iglesias tienen sus 3 historias. Esta es la iglesia de San Francisco el Chico, porque la iglesia de San Francisco el Grande y el convento de los franciscanos estaba donde hoy se encuentra la Torre Latinoamericana. Muchos de ustedes la han de conocer, enfrente de Bellas Artes. Allí, hoy en día, pues ya está totalmente cambiado ese panorama, pero existían varios conventos a lo largo de 4 o 5 cuadras, con sus huertos, iglesias, capillas, etc. Esta es la iglesia de San Francisco el Chico, y este es el campo del Maracaná. Este es un oasis porque los martes precisamente esto se llena de partidos de fútbol, de niños, de niñas, de mujeres, de hombres, desde 8 de la mañana a 11 de la noche. Me encantaría. Hace poquito vinieron de Placemaking Latinoamérica y les fascinó venir a este lugar porque no se imaginan que exista esto. Un poquito de las construcciones que se encuentran ahí para darnos una idea en qué situación se encuentran. Este es el otro campanario de la iglesia de San Francisco, en donde las 3 iglesias, las 2 iglesias que mostré ahorita son parte de lo que en algún momento se debe de restaurar urgentemente porque se están cayendo. Pero bueno, nosotros hemos hecho gestiones y nos dicen que sí las autoridades, pero no nos dicen cuándo. Y pasan los años y no pasa nada.
un poquito del patrimonio, los principios ideológicos de la Casa del Obrero Mundial. Está en Tepito esta Casa del Obrero Mundial y sirve de bodega. ¿Por qué? Porque no hay el interés de recuperarla, no hay el interés de volver a poner otra vez los principios de la Casa del Obrero Mundial para nuestras comunidades nuevamente. La foto de la derecha es los lavaderos de una de las vecindades. Nosotros crecimos en vecindades exactamente como la que ven a la derecha, con un patio al centro, con las viviendas alrededor, pero era fantástico porque el patio era parte de tu casa, era una extensión de tu casa, y era una extensión en donde conocías al otro, en donde te cuidabas con el otro, en donde convivías con el otro. En estos patios se hacían 15 años, bautizos, las posadas, las bodas. Entonces, era, para mí, el mejor lugar para vivir es una vecindad porque convives con muchas personas, te cuidan, hay valores, hay principios, hay honestidad, hay de todo, ¿no? También hay quien se pasa de listo, pero en general pasa mucho eso. Nos vamos al barrio, esta es la iglesia de Santa Ana, Atenantitech, es la tercera y última iglesia que se encuentra en el barrio de Tepito, y es de las iglesias que mejor se conservan. Y también decir, importante, que somos un barrio de Santiago Tlatelolco, no somos un barrio de San Juan Tenochtitlán. Entonces recordemos que hace 600, 700 años eran batallas ensangrentadas entre los tlatelolcas y los tenochcas. Entonces es interesante la historia porque el barrio del centro histórico, no sé, este fantástico, está precioso, y el barrio de Santiago Tlatelolco, que es Tepito, está abandonado. Nos vamos a la parte de la Lagunilla, en donde también hay inmuebles históricos, en donde el toma y daca de haber hecho la investigación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia fue, bueno, nosotros hacemos la investigación, ustedes nos ayudan y nosotros les damos las fichas de todos los inmuebles que salieron en Tepito. Y nos dieron las fichas históricas oficiales de los 100 inmuebles históricos que nos encontramos en el barrio de Tepito. Interesante porque queda el antecedente de la historia de lo que hay ahí en el barrio. Y esta es la parte en donde no hay comercio, en el barrio de Tepito. Y hay mucho estilo arquitectónico desde principios del siglo, pasando por el Art Deco, pasando por el funcionalismo, etc. Continuamos a la zona habitacional. En la zona habitacional hay muchos predios en donde hay unidades habitacionales de diferentes épocas, desde los 70s a la fecha. Y también hay construcciones de antaño, que ahí siguen, como la que está en la parte de abajo, que es la Casa de la Música Mexicana Popular. Pasamos a la zona habitacional y a las unidades habitacionales que les digo que hay desde las vecindades hasta hoy en día, las construcciones que han hecho después del temblor, que es como la que se encuentra en la esquina superior derecha e izquierda y en la de abajo. Pasamos al estado actual del barrio. Tenemos un diagnóstico integrado. Esta es la información de la investigación que nosotros que hicimos. Y evidentemente son varias capas, desde los usos que tiene el propio barrio, sus distritos que los marcamos para generar una fisonomía diferente, los diferentes peligros que tiene, como las dos fallas geológicas que se encuentran ahí. En la parte roja es la parte que se inunda, de hecho se inunda la mitad del barrio, los inmuebles catalogados, las calles con circulación limitada, las calles cerradas, los locales formales, los informales, en donde se da más la concentración poblacional, en donde están los basureros clandestinos desde hace más de 30 años y que siguen siendo basureros, las cargas de mercancía que le llegan al barrio, etc. Entonces, lo puse de esta manera para darnos cuenta de las cargas que tiene el barrio en ese sentido. Tiene cargas desde infraestructura hasta cargas de población y de vivienda y de comercio. Nos vamos a los datos para ir entendiendo. Bueno, hay dos fotos más de la fisonomía del centro del barrio. Nos vamos a los datos.
Para darnos una idea, tenemos una superficie total de 107 hectáreas. Es muy poco lo que tenemos un déficit de 8.67 metros cuadrados, es decir, casi no hay áreas verdes en el barrio de Tepito, y las que hay están maltratadas, no están cuidadas. Hay una población total de casi 38,000 habitantes. Somos un barrio muy, muy denso, ¿no? De 431 habitantes por hectárea. El 2.3 no tiene estudios, el 13.7 cuenta con primaria incompleta, 674 habitantes hablan una lengua indígena, el 52% cuenta con seguridad social, el 75% vive en zona de desarrollo social bajo, el 97.5% vive en zona precaria, vive en vivienda precaria, popular y social, 75% de las calles no cuenta con alumbrado, es decir, en la noche, ustedes imagínense a las calles, que mucha gente pensaría, son oscuras porque como es comercio no vive gente. Claro que sí viven las personas, pero los servicios llegan a cuentagotas. Y sobre todo la luz. 10,000 familias están, el 38% están a cargo de una jefa de familia. Eso pasa a nivel mundial. Las mujeres son las que llevan la batuta en la casa. Y en el barrio de Tepito no es la excepción. Las mujeres son las que salen adelante en este barrio. Hay 64 equipamientos, 53 son utilizados al 100%, 7 sin uso y 4 subutilizados. Esto quiere decir que estos 7 que se encuentran sin uso y 4 subutilizados se necesitan de manera importante, porque esos espacios son los que requiere hoy en día el barrio de Tepito, dada la inseguridad, dada la drogadicción, dada la política pública que genera más pobreza. Se requieren este tipo de espacios para que los chavos, los jóvenes, no se vayan por otros caminos. Si no les damos alternativas de vida, si no les damos oportunidades, pues los vamos perdiendo y evidentemente se van por otros caminos que no son muy agradables. Tenemos un déficit de biblioteca cuando sí existía. Existían 4 cines en el barrio de Tepito, no existe ni uno. Existía un teatro, no existe ni uno. Y existían espacios para adultos mayores, no existe ni uno. Todos estos espacios han venido la institución, el gobierno, y los ha ocupado para beneficio propio. Uno de ellos ya está haciendo algo muy, muy mal, un espacio para que esté aquí la Guardia Nacional. Y es algo que, por ejemplo, pues la inseguridad no se ataca con policías, la inseguridad se ataca con ojos, con personas en la calle. Hay 100 inmuebles patrimoniales, el 95% de nuestro barrio es zona patrimonial, es decir, que no debemos de construir cualquier cosa en el barrio y el propio gobierno viene y hace lo que quiere. Todo esto lo pongo en la mesa porque es la verdad y entonces no podríamos estar lejos de decir la verdad. El 22% de la superficie está dentro del perímetro B, existe un perímetro A en el centro histórico, un perímetro B, pero que finalmente no conocen. El 76% de la superficie del barrio es comercial, 17,000 trabajadores formales y 18,000 trabajadores informales. Es decir, hay un tema de venta importantísimo y hay un tema de economía para la ciudad, para la zona metropolitana, importantísimo dentro del barrio de Tepito. Esta es la gente que viene al barrio de Tepito. 80,000 peatones vienen diarios, 70,299 peatones de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Para que nos demos una idea en qué momento vienen más personas. Toda esta información que sacamos fue evidentemente estando ahí, con voluntarios, con trabajo que hicimos con la academia, en donde de 6 de la mañana a 6 de la tarde estábamos en constante conteo. En diferentes estaciones, en diferentes puntos del barrio, contábamos cuántos peatones pasaban, cuántas motocicletas, cuántas bicicletas y los diablitos, estos instrumentos que tienen dos rueditas para llevar mercancía. Ahí están los datos perfectamente, ¿no? Más allá de carros y de otra cosa, pues es un barrio donde es peatonal 100%. Esa ya la pusimos, después de la que sigue. Es el volumen total de vehículos dentro de la zona comercial. De igual manera, llegan en las orillas vehículos, motos, bicicletas y diablitos,
Pero hay un tema interesante en los vehículos que llegan a cargar y descargar. En la que sigue, tenemos exactamente el dato de cuántas personas vienen al barrio de Tepito, cuántas mujeres, cuántos hombres, sus edades, cuál es la frecuencia de su viaje, si vienen diarios, si vienen 3 veces por semana, a qué vienen, a comprar, a vender, a la escuela, a visitar a un familiar, cuál es su permanencia en el barrio. Todos estos datos nos indican cosas para poder proponer los proyectos. Esta es la parte comercial de las que le hablo, de la mitad del barrio de Tepito para abajo. La que sigue. Es decir, de la mitad del barrio hacia abajo, la mayoría, excepto la calle de Peralvillo, que está en medio de las 2 líneas rojas. Esa es la calle que es histórica y donde estamos proponiendo que se mejore toda la movilidad y la imagen urbana. Pero todo lo rojo y todo lo amarillito y verde y naranja es el comercio que existe en el barrio de Tepito. Entonces la mitad del barrio es comercial. La que sigue. Y ese es del sexo del comerciante, ya lo pasamos. La que sigue. Y vamos a más datos también. Ahí existen datos de historia y patrimonio, de población, de educación, de economía, de vivienda, de movilidad. ¿Cuántos edificios de gobierno se encuentran dentro del barrio de Tepito? ¿Qué estacionamientos hay? ¿Cuáles son los riesgos de la protección civil que existen dentro de los mercados? Si existen riesgos por tener 2 gasolineras cerca de las escuelas, el drenaje, la contaminación, qué pasa con el espacio público. La que sigue. Estos son los proyectos que de alguna manera surgieron de la investigación. Son proyectos detonadores de imagen urbana, de espacio público, de equipamiento, de comercio en vía pública, detonadores de inversiones y de vivienda, y entender algo que de repente creemos que un proyecto generalizado va a funcionar en un barrio cuando de repente calle por calle es un proyecto diferente. Calle por calle es una dinámica diferente. Calle por calle es una vida diferente. Entonces, pues la verdad es que no querramos hacer un proyecto por cada ciudadano, pero sí entender qué pasa en las dinámicas de los diferentes barrios. Y a partir de ahí, entrarle a la problemática. El otro patrimonio son las vecindades, estas vecindades de las que le hablo, en donde las habitaciones son alrededor, en donde la vida... Y esa fotografía es una fotografía que se ganó un premio de un amigo mío, y no está truqueada. Es una fotografía en donde salieron los niños, el perro, los vecinos, el espacio. Es una fotografía muy bonita. Y que esa es, yo la veo y me hace regresar cuando mi infancia, ahí crecimos, salías a la calle y era parte del patio. Es decir, este sistema de vivienda trabajo, de vivienda patio calle, es una manera de cómo, de manera natural, te vas enfrentando con la vida y te vas desenvolviendo a la vida, ¿no? Desde tu casa, tu casa los principios, el patio, la convivencia, y la calle, el trabajo. Entonces, ese esquema es el que para nosotros es algo fantástico. La que sigue. Han existido muchas alternativas desde Plan Tepito, Plan Alternativo de Rehabilitación Urbana. Desde los 70s ha existido muchos proyectos, pero muy específicos, y ninguno ha terminado. Y ninguno ha terminado el total del proyecto. Es decir, en los 70s quitaron 8 cuadras, y de las 8 cuadras terminaron nada más haciendo 3, ¿no? Las unidades habitacionales de los Palomares y la Fortaleza, que son estos edificios en donde le pusieron los Palomares efectivamente porque después de haber vivido en una vecindad con espacios de 4x4, de 5x5, pues ahora te dan un espacio de 2x2, de 3x3, en donde nada más viven los muebles, porque para poder hacer cualquier cosa dentro de estas habitaciones tienes que sacar los muebles y meterte tú. Entonces, la calidad de vida del espacio cambió. También ese es otro tema importante. Los murales en el barrio de Tepito son fantásticos. Ustedes vendrán a Tepito y la cultura y el arte se desborda por las calles. Hay muralistas, hubo muralistas, se continúa con esa línea de muralistas, hay arte,
hay mucha convivencia alrededor del arte y de la cultura en el barrio de Tepito. Su comida, seguimos con sus murales de don Daniel Manrique, un muralista fantástico que falleció en el 2012 y que nos enseñó a muchos en el barrio de Tepito a qué hacer con nuestras propias manos. Él nos enseñaba y nos decía que si un ser humano no utiliza bien sus manos, no sirve. Es decir, no utiliza sus manos para sobrevivir en la vida, para trabajar. Continuamos con los murales, perfecto. Y ahora la manera en cómo nosotros estamos llevando a cabo esto, nuestra metodología. Aquí en nuestro país, el desarrollo urbano que se da dentro de los programas parciales con el placemaking, cada quien está por su lado, porque todas las intervenciones que se han hecho de placemaking en nuestra ciudad son intervenciones importantísimas, pero desafortunadamente, como no están hechas conjuntamente con las autoridades y con las comunidades, pasan 2-3 meses y esas intervenciones se borraron. Entonces, ¿cómo hacer que estas intervenciones tengan continuidad? Entonces, en la gestión correcta, en la anterior diapositiva, en la gestión correcta uno no puede vivir sin el otro, es decir, el placemaking tendría que ir acompañado de ese gran paraguas que es ese diagnóstico participativo que se llama Programa de Desarrollo Urbano, Plan o Programa de Desarrollo Urbano del Barrio. Y en la gestión incorrecta, evidentemente, en nuestro país, pues cada quien agarra por su lado. Pero en un diagnóstico integral, lo que nosotros buscamos es el reconocimiento ante la ley. Esa ejecución temprana del placemaking nosotros la estamos llevando a cabo ya en las escuelas, trabajando con los papás de los niños, con los directores, con las maestras de los niños y con los niños. Es decir, no llegamos a hacer placemaking nosotros como arquitectos, como consultores. Llegamos a hacer una metodología en donde le preguntamos a los niños, ¿qué pasa de tu casa a la escuela? Y en un mapa, dibújame qué calles pasas y qué olores sientes, qué hueles, qué no te gusta, qué te gusta. Y si supieran toda la información que dan los niños, es impresionante, porque cada niño es un proyecto. Entonces, interesante. Y trabajamos con 3 ejes básicos de ahí para las personas: trabajo transdisciplinario y gestión. En la anterior es un poquito la manera en cómo creemos que se tendría que llevar a cabo este círculo virtuoso. Entonces, la que sigue es una manera de cómo mostramos lo que estamos haciendo con los chavitos, lo que está pasando con ellos, los talleres de participación ciudadana que se llevaron a cabo que se tienen que llevar a cabo de manera oficial dentro del barrio, en donde incluimos a todos, autoridades, en donde incluimos a las escuelas, a los niños y sobre todo los vecinos. Y tuvimos una participación interesantísima porque es un barrio donde lo han engañado mucho. Entonces llegas tú como vecino y se dan cuenta de la labor que tú estás haciendo junto con otros profesionales y tienes legitimidad y ellos te la dan. Aquí lo interesante es que la legitimidad te la da el proyecto, pero el proyecto trabajado con ellos. Y de repente, pues el trabajo con las autoridades es muy claro a dónde tenemos que llevar este proyecto. Y precisamente en la esquina superior izquierda está el alcalde que estuvo del 2018 al 2021. El apoyo fue del 2015 al 2018. En la foto del medio estoy presentándole y entregándole el programa parcial de desarrollo urbano a quien nos dio el apoyo, que fue el doctor Ricardo Monreal. Y en el de la izquierda, este jovencito dijo, y ante autoridades, ante los medios de comunicación, firmó de que como nuevo alcalde le iba a dar continuidad al proyecto. Pues no se la dio. Entonces, imagínense 3 años, aparte de lo de la pandemia, pues el proyecto se paró en el 2019 por parte nuestra, porque desde el 2018 ya las autoridades ya no le dieron seguimiento. Pero por parte de nosotros,
de la comunidad y de Barriopolis, nosotros le dimos la continuidad que debe de dar. La prueba está de que en la fotografía de la parte de abajo, la esquina inferior izquierda, estos personajes son autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda actuales. Logramos que vinieran a ver el barrio porque dudaban si el programa parcial de desarrollo urbano era un instrumento que realmente necesitara el barrio. Cuando vieron, cuando caminaron, qué es lo que nosotros buscamos con las autoridades, porque no es lo mismo trabajar desde un escritorio a trabajar en la calle, y la calle te da otra percepción, te da otra dinámica de pensamiento. Entendieron que sí se requiere, ya sea un sistema de actuación por cooperación, ya sea un programa parcial de desarrollo, ya sea un plan estratégico, pero algo se necesita hacer en el barrio de Tepito. Lo entendieron y en ese sentido lo trabajamos. Entonces, el trabajo con asociaciones de Tepito, con comerciantes de Tepito, con los vecinos de Tepito y con las autoridades es esencial. Nos vamos a los posibles escenarios. En el 2018 vino el gobierno a hacer un proyecto y techar algunas calles sobre el eje 1 norte. Hicieron una inversión de 50 millones de pesos y que al año y medio, ahí están los resultados de su proyecto. Esa parte no se inundaba hace 10 años. Hicieron su proyecto y miren lo que sucede hoy en día. Para que se den una idea, cuando viene a participar las autoridades, cuál es el tipo de trabajo que hacen. A ningún comerciante le preguntaron, oye, ¿cuál es la coladera que sí sirve? ¿Cuál es la coladera que no sirve? Porque platicando con ellos decían, es que hay coladeras que tienen 20 años que no funcionan. Y ellos vinieron, las abrieron otra vez, en lugar de haberlas sellado y poner otras. ¿Por qué? Porque toda la pendiente va hacia allá. El comerciante es también, pues imagínense ahí viviendo, vendiendo 20, 30 años, pues sabe todo lo que pasa a diario en ese lugar. Pues las autoridades vinieron a hacer este proyecto y miren los resultados. La que sigue, esa es una de las inundaciones naturales del barrio de Tepito, en una de las calles que se llama Jesús Carranza. Y nosotros dentro del proyecto de infraestructura que tenemos planteado, está un nuevo sistema de drenaje para el barrio de Tepito en beneficio de todas estas personas y 100,000 que vienen de visita, el cual contará con más de 20,000 metros lineales de tubería nueva de drenaje, además de 3,900 metros de tubería especial para la zona de talleres. Será destinada especialmente para las grasas y los aceites. Pero esta foto es impresionante porque en esas condiciones la gente ve, pero en esas condiciones la gente trabaja. Cualquiera de nosotros podría pensar, pues no, hoy no trabajamos porque está inundado. Ellos ven la forma, pero ellos encima de todo eso tienen que trabajar porque si no, no comen al día. Algo que también se debe de entender es que hay millones de personas que si no trabajan, no comen. Muchas personas que trabajan al día, si no trabajan, no comen. De las propuestas que nosotros estamos generando es hacer una remoción de la iglesia de la Conchita, incluyendo accesibilidad universal, accesibilidad incluyente, y entender qué es lo que pasa con las diferentes calles del barrio de Tepito en sus diferentes secciones. La que sigue, esta es una de las calles que no estamos pidiendo mucho, es decir, tenemos una banqueta de 80 centímetros actualmente, y lo que queremos hacer es renovar las banquetas, mejorar el espacio, y tener una posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en el barrio. Estos son de los cruceros, las construcciones que están alrededor son las que están ahí. Lo único que nosotros buscamos es que nos mejoren nuestra casa, una manita de gato, no pedimos mucho. Sobre todo porque hay 6 escuelas. Hay 6 escuelas en donde el 30% de nuestra población son niños de 12 años, de 0 a 12 años. Entonces es importantísimo entender cómo poder llevar a cabo todos estos proyectos, y en la que sigue, en la diapositiva que sigue, mostramos
cómo podemos llevar a cabo un proyecto en un barrio. Es decir, un barrio tendría que tener su propia agencia local de desarrollo. Cualquier barrio, cualquier pueblo tendría que tener su sistema, su agencia, su manera de llevar a cabo para transparentar los recursos que lleguen. Es decir, sí transparentas recursos con autoridades, instituciones y habitantes, pero también estás proporcionando conocimiento y intercambias el conocimiento entre academia, entre habitantes, entre comerciantes y autoridades. Y entre estos 4 personalidades son quienes tendrían que llevar a cabo cualquier tipo de proyecto. Esto es con la finalidad de que realmente los proyectos se lleven a cabo. Tenemos un perfil de la estrategia de acuerdo a los apartados que tenemos ya como Programa Parcial de Desarrollo Urbano y Vivienda, que ya son los resultados de nuestra investigación. Dentro de los apartados que a nosotros nos piden investigar está el ámbito metropolitano, la estrategia físico-natural, la demografía, la urbana, usos de suelo, etcétera, etcétera. Todos conocemos esos temas. Y dentro de las líneas estratégicas que nosotros hemos querido marcar y poner como líneas ahí claves, es generar habitabilidad y mejoramiento del entorno urbano, es decir, recuperación de la función habitacional, recuperación de la riqueza patrimonial urbano-arquitectónica, generar un barrio resistente, que lo es desde que hicieron preso a Cuauhtémoc, generar la organización interna del comercio en la PUR, ahí está la organización interna y la gestión urbana y participativa, es decir, son 6 puntos en donde nos da al barrio de Tepito para poder llegar a una transformación de verdad. Y que si nos vamos a otro barrio, a otra colonia, a otro pueblo, son diferentes características, diferentes puntos. Y también tenemos una imagen objetivo. No sé si por ahí está la imagen objetivo. Ahí está. Considera la propuesta de intervención urbana vinculada a una zonificación de los usos de suelo con la finalidad de mejorar tanto la calidad de vida de sus habitantes y visitantes, como la calidad del entorno urbano con la participación de la población. Y de esa manera, preservando la calidad del entorno urbano con la participación, preservando el barrio mediante el reconocimiento y la formalización de sus funciones, es decir, respeta cómo se maneja el barrio hoy, respeta cómo se manejan las dinámicas de los pueblos, de las colonias. No llegues a querer darle otra cara a un barrio, a un pueblo, a una colonia, porque ya la tienen. Lo único que quieren es formalizar su manera de vivir. Entonces, hay 5 puntos importantes para nosotros. El barrio histórico, que es un reconocimiento del patrimonio, el barrio con encanto, que tiene que ver con el espacio público y su imagen urbana, un barrio incluyente, que tiene que ver con que tomemos en cuenta a las mujeres y niñas, porque son la prioridad en Tepito. No digo que en otros barrios y colonias no lo sea, pero en Tepito lo es. Un barrio productivo, que es la parte que les decía de una zona especial de desarrollo económico, cultural, popular, que ya existe, y el barrio con vivienda adecuada. Nuestra metodología, donde la hemos llevado, evidentemente a diferentes lugares, nos han invitado, hemos tenido la oportunidad de dar a conocer el proyecto y de llevarlo a diferentes lugares, y hay 2 escenarios muy claros. Si se hace algo, cambia la vida del barrio. Si no se hace nada, estamos corriendo riesgos muy importantes. En algún momento decían, pasaría, ¿no? Ya está pasando. Generará riesgos, ya los está generando. Entonces, urge actuar, urge entender que lo que estamos haciendo es desde abajo, con la gente, y que no le vemos otra posibilidad real de transformación si no se trabaja a ese nivel. Muchas gracias y disculpen por no darme lo público. Muchas gracias. Arquitecto Gabriel, muchas gracias por la presentación. Muy interesante el ejercicio que ustedes han venido construyendo allá en Ciudad de México en torno a Tepito. Los que hemos tenido como la oportunidad de conocerlo sabemos qué representa Tepito para los mexicanos y particularmente para Ciudad de México, y estas apuestas de poder co-construir con la gente en términos de diseñar, pensarse, construir memoria en el territorio, compartimos que es fundamental
para poder desarrollar acciones a futuro. Y sobre todo el elemento con el que usted inicia, señalando que estas acciones en el territorio con la comunidad son dinámicas de mediano y largo plazo y no de gobiernos de turno que además no le dan continuidad y que generan traspiés en cualquier iniciativa que se desarrolle, porque toca volver a negociarla, toca volver a concertarla y eso le pega un freno a las iniciativas desde la comunidad. Entonces quisiera, estamos muy colgados de tiempo, quisiera dar unas 2 intervenciones de preguntas o comentarios frente a la intervención del arquitecto Gabriel, agradeciéndole su participación y esperando una respuesta un poco corta para poder cerrar y avanzar en eso. Creo que sí. Tiene la palabra. Carlos, por favor. Hola, Gabriel. Me da mucho gusto escuchar tu plática. Yo soy nativo de Iztapalapa. Quiero mucho al Poli. Yo soy de Prepa 8 de la Universidad de las Américas de Puebla. Entonces, bueno, me despertaste muchas cosas importantes de mi vida ahí. Y bueno, nada más quisiera pedirte así brevemente si nos platicarías de esa dinámica que se da de la fayuca, de la mercancía de importación, etcétera, que se da ahí. Yo de niño, a los 12 años, pude ahorrar un dinero y me fui a Tepito y me compré una televisión y la gente de Tepito me la puso en el Roma Mérida. Yo vivía en la colonia Nápoles. Entonces, desde la Lagunilla hasta la Nápoles, pues llevé mi televisión cargando como niño y yo era feliz, ¿no? Y claro, no sabía todos los riesgos que eso llevaba, pero entonces esa dinámica de la mercancía de contrabando, por así decirlo, me quisiera que lo platicaras. Gracias. Claro que sí, Carlos, mucho gusto. Fíjate que el comercio del barrio de Tepito inicia desde principios del siglo, desde mucho antes, con una tela en el suelo y lo que tuvieras de mercancía, lo que encontraras, lo que buscaras, eso se vendía. Pasa el tiempo y llega en la época de 1974, cuando lo del Plan Tepito. Y se empieza a dar este tema de ir diferentes vecinas a Chetumal, ¿no? Y empiezan a traer los perfumitos, el Jovan Moscoil, las porcelanas, ¿no? Las diferentes grabadorcitas que empezaban a llegar al barrio de Tepito, ¿recuerdas? Grabadoras, y eso empezó así. Y de repente ya no era en Chetumal, ya la ida era a Laredo, ¿no? A Matamoros, a esta otra orilla, y empezaban a traer la famosa fayuca. Y la fayuca es más que traer artículos sin pagar impuestos, ¿no? Entonces, al principio eran en camionetas, en carros, desde allá, desde Matamoros, desde Laredo a la ciudad. Y después, pues ya evidentemente pasó el tiempo y eran mercancías que incluso llegaban por avión, sin pagar impuestos, ¿no? Entonces, evidentemente siempre ha habido siempre se ha trabajado, si se puede decir así, con el gobierno, porque el gobierno siempre ha permitido esto, ¿no? Era como la fayuca por un lado y la droga por el otro. Es decir, aquí no se fabricaban estas televisiones, se traían y el gobierno sabía cómo entraban. La droga, marihuana. Aquí en Tepito no existen plantíos de marihuana, plantíos de cocaína. Las armas. En Tepito no existen fábricas para hacer armas. Entonces, el gobierno sabe perfectamente cómo entra todo eso. Y la fayuca tiene esa particularidad que, es más, recuerdas que en 1982 fue la aduana a quedarse un tiempo a Tepito, dizque para que no pasaran esos artículos, pero ya después el güero era el que los pasaba, el comandante de la aduana ya era el que era el negociador de todos los artículos de la fayuca que entraban a Tepito. Es decir, siempre ha habido complicidad y siempre ha sido parte de ese estigma
¿no? Que existe en el barrio. Ten cuidado con lo que compres, abusado con lo que lleves, no vayas con no vayas con el otro. Y que finalmente yo siempre lo pongo en la mesa. Si hubiera esa inseguridad, ¿qué pasa con todas estas personas que diariamente están comprando, vendiendo y actuando en el barrio? Entonces, es parte de los estigmas, pero también parte de la realidad y parte de una economía circulante. Gracias. Sí, Mariela, por favor, tu pregunta y con eso cerramos y le agradecemos al arquitecto Gabriel Sánchez. No se escucha. Fascinada con tu recorrido, tuve la oportunidad como venezolana de conocer Tepito hace como 18 años que vine de vacaciones acompañando a mi ex esposo que es antropólogo urbano, entonces allá caímos, ¿no? Y nos quedamos ahí en el Hotel Catedral. Entonces yo recuerdo que se decía que no había terminado de salir la película en Hollywood cuando ya conseguías la copia en Tepito, en Claro. el mercado. Entonces, como turista caminé hasta allí y fue fascinante. Pero la pregunta ya concreta para lo que venimos, era una anécdota, y ahora vivo en México, en Monterrey. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Porque nos hablaste un poquito de las situaciones problemas, y estas 80,000 personas que transitan por Tepito, pues también generan ingresos para los pobladores, ¿no? Es como esa, tú dices, bueno, sí, igual con la presentación anterior, los problemas que trae la gente que va al turismo, pero también los beneficios que trae para la gente, porque también tendríamos que visualizar esto, ¿no? Entonces, esa era un poquito la pregunta. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad y qué es lo bueno de estas personas que transitan y que también dejan algo, ¿no? Claro. Gracias. Pues mire, el área de oportunidad es el barrio en sí. El área de oportunidad es el comercio en sí. Nosotros no podemos pensar en hacer proyectos si no pensamos en esta viabilidad económica que el propio barrio da. Entonces, a partir de entender cuál es esa fortaleza del barrio, que es su economía, que no se queda nada en las calles del barrio de Tepito, esa es otra cosa, pero que genere una fuerte economía hacia afuera del barrio y hacia adentro del barrio, esto es un hecho. Y el área de oportunidad es que nunca se ha hecho nada, Mariela, ¿no? Para mí, sí, el área de oportunidad es esa. Las calles, el drenaje se metió hace 100 años, Mariela. Las calles están totalmente devastadas. Si venimos un martes a Tepito, se van a dar cuenta que es un barrio como si hubieran aventado una bomba, ¿no? Y así quedaron las fachadas, así quedaron las calles, con hoyos, el drenaje, no hay luz. Ese es el área de oportunidad. No se ha hecho nada en 70, 80 años de política pública en Tepito, ¿no? Para mí, para nuestro equipo, para nuestra comunidad, el área de oportunidad es que no se ha hecho nada. Creo yo que ese es el tema. El área de oportunidad es que está, por decir, es un barrio virgen, como para poder empezar a entender qué pasa con cada una de sus calles. Y si vamos a entender de que el drenaje se va a meter, bueno, pues hace el drenaje desde abajo y aprovecha para hacer una calle incluyente, que cuesta lo mismo que hacer una de las calles que tapan una parte del drenaje, la cierran y vuelven a dejar la calle como estaba. Cuesta exactamente lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Y esa es la parte que nosotros ponemos en la mesa, en donde quisiéramos que el gobierno entendiera esto, Mariela, el área de oportunidad que le pudiera dar incluso políticamente al personaje o a los personajes que pudieran intervenir el barrio. Muchas gracias por tu pregunta y muchas gracias a todos. Ya te visitaremos por allá. Cuando gusten. Ya busqué tu contacto, claro que sí. Caminamos por Tepito, cuando gusten. Gracias. Tepito está abierto, Gabriel. Con el corazón abierto y agradeciendo esta oportunidad. Que Dios los bendiga a todos. A usted, arquitecto Gabriel, muy amable por su... ¿Sí? Gracias, Gabriel. Gracias, Carlos. Gracias a todos y a todas. Gracias, arquitecta Silvia. Muy amable por todo su apoyo. No sé, ya se oye. No sé. Uy.
Gracias.